el afrocolombiano como sujeto de los cuentos garcía-marquianos. Religiosidad en el mundo garcía-marquiano. Crónica de una muerte anunciada. La influencia rabelesiana en los cuentos garcía-marquianos. Soledad de Isabel viendo llover en Macondo. Cerca de García Márquez, un periodista que construye realidades. El ciclo de conferencias denominado Gabo Nuevas Lecturas, que en el transcurso de esta presentación tendremos un espacio para compartir sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios, así que no duden en escribirlo, que cuando sea el momento estaremos compartiéndolo a través de esta sala Zoom para que ustedes también allá conectados en el Facebook Live de la Universidad del Magdalena logren interactuar y generemos ese lazo de comunicación frente a este ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Vamos a darle paso al doctor Juan Moreno, ya lo había advertido el profe Jorge Elías con su labor tipo hormiguita, organizando cada detalle de este proceso. Hoy nos comparte más información y también tiene el gusto de presentarnos a la invitada que nos estará acompañando en esta jornada. Doctor Juan, muy buenos días. Confirmamos la conexión de su sonido, ya estamos de regreso con usted. Adelante, ahora sí. ¿Me oyen? Sí, señor, ahora sí. Buenos días. Bien, sí, es la continuidad de este ciclo que es posible gracias al papel tan importantísimo de la Universidad del Magdalena, tanto en el campo, digamos, de esta programación, pero también en el campo de las publicaciones, digamos, para darles un conocimiento de la importancia de quien nos acompaña hoy. Christine Vandenberg es docente de literatura y cultura hispanoamericana en la Universidad de Lieja. Ella es maestra de letras por la Universidad Autónoma de México y doctora por la Universidad Católica de Lovaina. Y es una gran conocedora y una gran estudiosa, una gran investigadora de la literatura latinoamericana que ha publicado varios libros. Voy a citar algunos. Intelectuales y Anticomunismo, la revista Cuadernos Brasileros, del 97. Narrativa de la Rebelión Zapatista, los relatos del subcomandante Marcos, 2005. Homo Ludens en la Revolución, una lectura de Nelly Campobello, 2013. Narcos y sicarios en la ciudad letrada, 2019. Y esto hace parte, digamos, la investigación, el gran conocimiento que tiene nuestra colega del contexto literario colombiano y en particular ese género que algunos llaman la narconovela. Entonces ha publicado artículos sobre Héctor Abad Faciolince, Gustavo Álvarez Gardiazabal, Jorge Franco, Laura Restrepo y Fernando Vallejo. Bueno, en esta presentación yo simplemente quisiera agregar que Christine Vandenberg también es, digamos, muy importante porque en la bibliografía reciente sobre García Márquez, yo pienso que se puede decir que ha hecho unos descubrimientos muy importantes. No solamente este sobre el cual vamos a tener el placer de escucharla hoy, sino también en un trabajo que publicó hace algunos años. Ella sostiene una tesis que es muy interesante respecto a el libro 12 cuentos peregrinos. Según su clave de lectura, que es bastante interesante, bastante innovadora, ella sostiene que no son 13 cuentos, sino que son, perdón, que no son 12 cuentos, sino que son 13, porque lee el prólogo, nos propone concebir el prólogo como otro de los cuentos, y eso conlleva, esa tesis inicial conlleva a una tesis aún más interesante, y es que finalmente este no sería un libro de cuentos, sino que sería un género bastante interesante que podría ser llamado la novela fragmentaria. Quiere decir que deberíamos volver a leer 12 cuentos peregrinos, ya no como una colección de cuentos en esta clave de lectura, sino más bien como una novela compuesta en un estilo fragmentario. Bien, y bueno, eso me sirve a mí para anunciarles el otro libro que va a ser publicado por la Universidad de Magdalena próximamente, porque precisamente Jessie Müller, que es profesora de literatura latinoamericana en la Universidad de Colonia, retomando esta propuesta de la profesora Vandenberg, en ese libro tendremos un texto
que en continuidad de esa perspectiva crítica nos propone ese planteamiento, profundiza ese planteamiento del cual es, supongo yo, precursora la profesora Cristín, a quien vamos a escuchar hoy. Bien, eso es lo que yo diría por el momento, sabiendo que bueno, es necesario ser breve para darle la palabra a nuestra colega que se encuentra desde Lovaina, en Bélgica. Buenos días, Cristín. Buenos días, Juan. Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero agradecer a la Facultad de Educación, a los colegas de la Universidad del Magdalena, a la Casa Museo García Márquez, a Juan Moreno Blanco de la Universidad del Valle, por haberme invitado a participar en este ciclo de conferencias tan interesante y prometedor. Celebro realmente la iniciativa y les mando un saludo desde Bélgica a todos los presentes. Entonces, hoy, como se ha dicho, y les agradezco de nuevo sus gentiles palabras, vamos a hablar de Crónica de una muerte anunciada, un libro que Gabo publicó hace exactamente 40 años, es decir, en 1981, y que según su propia opinión, pero solía hacer un poco la autopublicidad para sus libros, pero según su propia opinión era su mejor texto. Crónica es una novela breve o un cuento largo que Gabo publicó a pesar de su promesa de no volver a escribir una novela más, en tanto persistiese en Chile la dictadura de Augusto Pinochet. Sin embargo, el mismo autor se justificó diciendo que sentía muchísima urgencia para contar el hecho y también dijo que tal vez fue el acontecimiento que definió para siempre su vocación de escritor. El lanzamiento al mercado de Crónica fue insólito, pues 4 editoriales operaban juntas desde Colombia, España, Argentina y México, y la tirada inicial era de más de 1 millón de ejemplares, lo cual era enorme para esa época y creo que sigue siendo enorme hoy en día. Con este libro pasó luego algo parecido a lo que le ocurrió a Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Se trata de 2 textos breves de un poco más de 100 páginas, que sin embargo han suscitado, creo, más de 1000 páginas de crítica literaria, lo cual significa, o lo cual es significativo de la enorme atracción que ha ejercido este texto. Así, se ha escrito mucho sobre su género, que oscila entre el periodismo y la ficción, como Jorge también ya lo ha dicho, que es como una marca de García Márquez. Hay cierto consenso sobre lo que el mismo García Márquez ha dicho al respecto, es decir, que en Crónica había logrado conciliar sus 2 pasiones, es decir, el periodismo y la ficción y la literatura. Por una parte, Gabo se basa en un asesinato real ocurrido en Sucre en 1951. A pesar de titularse Crónica y de basarse en un acontecimiento real, sin embargo, el texto incluye numerosísimas claves simbólicas que también invitan a leerlo como ficción, como un texto completamente literario, lejos entonces del periodismo más puro. Y para quienes no hubieran recibido su ejemplar que se distribuyó en la Universidad del Magdalena, voy a resumir muy brevemente la trama. Una persona acaba de llegar a un pueblo, se llama Bayardo San Román, pone sus ojos en una chica bonita, Ángela Vicario. Se casan y cuando después de los fastos de la boda, San Román descubre que su esposa no es virgen, la devuelve a su familia. Los hermanos de Ángela, Pedro y Pablo, le presionan a su hermana para que él diga quién la deshonró y Ángela les dice un nombre aparentemente un poco al azar. Este nombre es Santiago Nazar
Y desde ese momento los hermanos Pedro y Pablo van en su busca. Aunque todo el pueblo se entera, nadie hace nada, o muy pocos hacen algo, o nadie de todas formas logra impedir el asesinato que ocurre al final de la novela. ¿Cuáles son los elementos que permiten leer este texto como ficción, aunque se base en un acontecimiento real? Uno de ellos es, por ejemplo, la intertextualidad. Allí encontramos o volvemos a encontrar al coronel Buendía. Allí volvemos a encontrar algunos episodios que Gabo también había contado en 100 años de soledad. Entonces, esto se llama intertextualidad interna. Por otra parte, también hay guiños a otros textos literarios, lo cual también refuerza la literariedad o el lado ficcional de la novela. Por ejemplo, se puede leer como una especie de parodia de los dramas de honor del teatro español del Siglo de Oro, y así se ha hecho. También hay elementos que son referencias al teatro griego clásico, por ejemplo a Sófocles, otra de las fuentes de García Márquez, porque García Márquez, como se sabe, fue un ávido lector de la tradición literaria de la antigüedad clásica. Pero el texto ha sido leído sobre todo en función de sus postulados de carácter histórico y político. Por ejemplo, yo creo que se puede interpretar muy bien como una denuncia de la opresión sufrida por las mujeres en una sociedad patriarcal, porque uno de sus personajes principales, Ángela Vicaria, la chica, fue educada para servir a un marido, así lo dice el narrador, y es devuelta a su familia por su esposo en la noche de bodas por no ser virgen, como ya he dicho. En cambio, los hombres del pueblo pueden hacer lo que les da la gana y alegremente todos van a visitar a las prostitutas. Además, cuando los hermanos Pedro y Pablo la quieren vengar a su hermana al matar al autor de su deshonra, el pueblo entero los aprueba porque comparte con ellos el código patriarcal. También podemos basarnos en una serie de indicios para argumentar que Crónica es sería una reescritura de la pasión de Cristo. La víctima, Santiago Nazar, como Cristo, era más que probablemente inocente. Luego, nadie en el pueblo hace nada para impedir que Pedro y Pablo lo maten. Al contrario, la gente toma posición en la calle para ver el espectáculo, como fue el caso en la Pasión. El hecho de que Santiago estuviera vestido de blanco y que se le descubriera una medalla de la Virgen en su estómago son algunos indicios más que facilitan que el lector establezca una asociación entre él y Cristo. Indicios a los que podemos también añadir su nombre Santiago, que es el apóstol principal de España, y su apellido Nazar podría ser una referencia entonces al Nazareno o a Nazaret. A favor de esta lectura también es significativo que Santiago Nazar, como símbolo del cristianismo y de España, se enfrente a los hermanos Pedro y Pablo, que serían entonces los bárbaros armados de cuchillos que representarían América o los americanos. Y desde este punto de vista estaríamos hablando de una parodia de la conquista. Pero la onomástica, los nombres del texto, son muy ambiguos. Y Nazar no solo puede referirse al Nazareno y a Nazaret, sino que también puede tomarse como un nombre, un apellido árabe, porque el padre de Santiago Nazar era árabe. Esto explica por qué el texto también se puede leer en función del enfrentamiento histórico de la reconquista, no solo de la conquista, sino también de la reconquista entre árabes y cristianos. El hecho de que sea la comunidad de los árabes del pueblo que va en busca de los asesinos de Nazar es un indicio de que las tensiones en el pueblo entre cristianos y árabes inmigrantes en la costa caribeña persisten a pesar de las apariencias.
De todas formas, los nombres de los personajes invitan claramente a que leamos el libro en función de un tema religioso o étnico. Los nombres Pedro, Pablo, Santiago, Lázaro, Ángela, Purísima, el Divino Rostro. Hay pocos nombres que no tienen una relación con la Biblia o con la religión católica. En mi charla, en el marco de esta iniciativa que vuelvo a celebrar, titulada Nuevas lecturas de García Márquez, voy a proponer una lectura bastante distinta de las que acabo de resumir. Con esta nueva lectura quisiera ilustrar, por una parte, que las interpretaciones de Crónica aún no han sido agotadas, y a ver si lo sean algún día, tengo mis dudas, lo cual demuestra a su vez que se trata de un texto extremadamente rico, en el que se siguen descubriendo elementos nuevos. Y desde un punto de vista un poco más teórico, quisiera ilustrar una idea propuesta por Jorge Luis Borges. Borges sugirió en varios textos suyos que la lectura de textos posteriores puede cambiar completamente nuestra interpretación de textos anteriores. Borges invierte así la idea más tradicional, según la cual normalmente serían los textos anteriores los que influyen en textos posteriores. Si puede proponer esta inversión de que lo posterior influye en lo anterior, es porque toma como punto de partida al lector y no al escritor. Les doy un ejemplo. Si yo como lectora leo thrillers contemporáneos, me gusta el género del thriller, y leo thrillers escritos en los últimos años, y después leo los textos escritos por Kafka, es probable que mis conocimientos del género del thriller vayan a influir en mi lectura de Kafka, cuyos textos son anteriores, y que por lo tanto voy a enriquecer con mis interpretaciones las lecturas ya hechas antes de la obra de Kafka. Quisiera hacer este ejercicio con Crónica y leer a Crónica a partir de un corpus de la novelística sobre capos, narcos, mafiosos, que es posterior. En efecto, y como Juan Moreno ha dicho, durante algunos años me dediqué a leer y estudiar narconovelas latinoamericanas o el género que Héctor Abad Faciolince llamó la narrativa sicaresca para Colombia. Me interesaba entonces especialmente la relación que estas novelas sugieren entre mafiosos e intelectuales. Y este libro que publiqué hace 2 años, Narcos y Sicarios en la Ciudad Letrada, establece esta relación entre el mafioso y el intelectual. En este estudio llegué a la conclusión de que estamos ante novelas muy distintas, que es difícil hablar de la narconovela. Y sin embargo, unas y otras comparten algunos rasgos que podemos calificar de architextuales. Un rasgo architextual es un rasgo que caracteriza un grupo de textos, por eso se llama architextual, o un género textual. Y entonces yo identifiqué 3 características que podemos identificar en muchísimas narconovelas o novelas sicarescas. Y luego de estudiar estas novelas, volví a leer Crónica de una muerte anunciada. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Al constatar que en realidad estas características de la narconovela yo las encontré también en Crónica de una muerte anunciada, que aparecía así como un antecedente de la narconovela que es posterior. Por otra parte, cuando miramos al personaje de Bayardo San Román, desde la perspectiva del corpus de la narconovela,
Este personaje de repente comienza a adquirir rasgos en los que antes los lectores no se habían fijado y que lo hacían aparecer como un tipo de mafioso, narcotraficante, avant la lettre, antes del boom de la narconovela. Voy a comentar en mi charla 3 rasgos arquitectuales que Crónica comparte con cantidad de narconovelas, antes de interesarme por la figura de Bayardo. Y al respecto mencionaré varias narconovelas, sobre todo colombianas, pero también algunas otras. Primera característica, primer rasgo arquitectual. En cuanto a la narrativa del narcotráfico, son muy pocas las novelas que usan un solo narrador, una sola voz narrativa, omnisciente en tercera persona. Esto es poco común. Al contrario, abundan los diálogos entre personajes, en discurso directo en las narconovelas, y en ellas también suelen alternarse distintos narradores que toman la palabra uno tras otro. En El Divino y en Comandante Paraíso, 2 novelas de Gustavo Álvarez Gardiazabal, en Testamento de un hombre de negocios, de Luis Fayad, en Delirio, de Laura Restrepo, en Cartas Cruzadas, de Darío Jaramillo, todos escritores colombianos que escribieron sobre narco y mafias, aparecen múltiples voces que dan cuenta de lo que parece ser la convicción de sus autores, es decir, de que es bueno dar cuenta de diferentes opiniones que forman el discurso social y que hablan de los problemas o de los temas sociales desde su propio punto de vista. En las narconovelas puede además que se trate de un recurso que intente evitar las críticas que podrían acarrear o que podría, mejor dicho, acarrear el tratamiento de un tema tan espinoso. En las novelas sobre narcos, entonces, llama la atención la enorme visibilidad de lo que Mikhail Bakhtin ha llamado la polifonía. Polifonía construida gracias a la presencia de distintos narradores y a la abundancia de los diálogos entre personajes. Ahora bien, es uno de los aspectos que más destaca en Crónica, donde hay un narrador, en este caso doble de Gabo, que quiere reconstruir la verdad de lo que pasó y que para hacer esto vuelve al pueblo y entrevista a su hermana, a su mamá, a quienes estaban presentes y querían prevenir a Santiago, pero luego lo olvidaron porque llegaba el obispo. Cada uno de estos personajes brinda su propia versión de los hechos, versiones que están lejos de ser las mismas para todos. Según algunos, era un día asoleado, según otros, estaba lloviendo, lo cual acerca el texto al reportaje periodístico. Pero, por lo tanto, también a la narconovela en la medida en que la polifonía es muy grande. 2. Estrechamente relacionado con este primer rasgo, surge un segundo, que sugiere que no es tan fácil como puede parecer a primera vista distinguir entre los buenos y los malos o los culpables y las víctimas. Cuando habla del asesinato de Santiago Nazar, el narrador en Crónica concluye que se trata de, y cito aquí a García Márquez, una muerte cuyos culpables podíamos ser todos. Fin de cita. El relato en realidad es una historia de identidades ambiguas, lo cual ya detectamos en Santiago Nazar, cuyo nombre se refiere al cristianismo, pero cuyo apellido es árabe. Por una parte, Santiago es la víctima, porque es él que va a ser matado, víctima de la venganza de los hermanos Vicario, pero por otra parte, en relación con la muchacha que sirve en su casa, Divina Flor, es retratado como un hombre muy violento. Por lo tanto, Crónica es una historia de responsabilidades compartidas, de culpables que tienen cierto grado de inocencia
e inocentes que no lo son completamente, lo cual ha llevado a que un gran crítico colombiano, Óscar Collazos, hablara de una justicia comprensiva y generosa en el texto. Ahora bien, esta misma tendencia de matizar la diferencia tajante entre buenos y malos o víctimas y culpables se manifiesta en numerosas novelas sobre narcos y mafiosos. Al respecto es interesante lo que dijo Laura Restrepo sobre su novela Leopardo al Sol, publicada 20 años después de Crónica, en el año 2001. Según Restrepo, este libro suyo habría tenido una mala acogida en Colombia porque no separaba de manera absoluta entre los malvados capos y el resto de la sociedad colombiana, que supuestamente debería haber sido representado en toda su inocencia. Como Delirio y como Leopardo al Sol, hay otras novelas que borran estas diferencias tradicionales. La Virgen de los Sicarios, Rosario Tijeras, son quizás las más conocidas al respecto. Ambas novelas, de Fernando Vallejo y de Jorge Franco, tratan de un intelectual que se involucra en un crimen, con lo cual también desaparece una oposición tradicional, en este caso, entre palabras y armas, entre civilización y barbarie. Entonces, esto, en cierta medida, podemos, y en gran medida incluso, reconocerlo ya en Crónica. Un tercer rasgo estructural de esta novela de García Márquez, y una de las más comentadas, es su índole circular. El relato comienza diciendo que Santiago Nazar será matado y termina con este asesinato. Y esto en realidad, esto ya se anuncia desde el título. Y como anécdota, Bélgica es un país de muchas crisis políticas que se suceden. Entonces, en nuestra prensa, el título de García Márquez es muy usado. Crónica de una negociación fracasada, crónica de un gobierno que no se llegó a formar. En la prensa belga, quienes leen la prensa belga conocen mejor que cualquier texto de García Márquez este que estoy comentando. Pero a lo que iba es que Crónica comparte esta estructura circular con numerosas novelas posteriores sobre novelas y mafias. La estructura de El Divino de Álvarez Gardiazabal es idéntica. En su inicio se anuncia una muerte y en el curso de la novela se acumulan las alusiones, las señales de esta futura muerte que se cumple al final. El Sicario, novela de Mario Bahamón Duzán, comienza por anunciar el asesinato de un cardenal y termina contando cómo ocurrieron los hechos. Encontramos la misma estructura en El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, que puede leerse como una respuesta a novelas sobre narco, pero que comparte su circularidad, pues el libro de Abad comienza anunciando el asesinato de su papá y termina con él. En Rosario Tijeras, el lector sabe desde el inicio que Rosario va a morir, o lo puede adivinar de todas formas, hecho que se cumple al final. Y aunque el ruido de las cosas al caer de Juan Gabriel Vázquez parece contar la historia de una curación y por lo tanto suponer un progreso más que una temporalidad cíclica, su narrador predice, y cito, esta historia que, como se advierte en los cuentos infantiles, ya ha sucedido antes y volverá a suceder. De distintas formas, Crónica de una muerte anunciada y las narconovelas sugieren así, mediante la circularidad estructural, que los mismos hechos siempre se repiten y que es imposible escapar de la espiral de la violencia. La circularidad estructural conduce del caos al caos, en el que todo se acaba, como también en 100 años de soledad. En efecto, pocas son las novelas sobre narcos y sicarios también, que abren perspectivas hacia un futuro que rompa con esta espiral.
La gran visibilidad de la polifonía, el claro perspectivismo moral y la estructura circular son tres aspectos muy comentados por otros lectores de crónica. Esto es lo que los distingue de la cuarta relación architextual con la narconovela que quisiera comentar ahora. Y me parece que aquí voy a revelar una faceta posible del relato de García Márquez que no ha sido comentada antes. Esta es, por lo tanto, la relación que ilustra mejor la idea que comenté al principio, desarrollada por Borges, entre otros textos suyos en Kafka y sus precursores, que es un ensayo del año 1952, de que leer un texto en función de textos posteriores tiene la virtud y genera la posibilidad de dar visibilidad a facetas que antes quedaban en la sombra. Para ello nos enfocamos en Bayardo San Román, el chico que llega de fuera. Este personaje, Bayardo, es familiar para los lectores de crónica, aunque sin duda son mucho más conocidos otros personajes de la novela, como Ángela Vicario, como sus hermanos, los asesinos Pedro y Pablo, y como la víctima Santiago Nazar. Esto nos sorprende, el hecho de que Bayardo no sea tan conocido, porque no solo fue el marido de Ángela Vicario por muy breve tiempo, sino que también dura muy poco tiempo en la novela. Se le presenta al principio de la segunda parte y desaparece prácticamente al final de esta parte, después de que el narrador haya comentado su llegada inopinada al pueblo, su boda tras el breve cortejo que hizo Ángela y su decisión de devolverla a la familia la misma noche de la boda, por la razón que ya conocemos. Solo encontramos de nuevo a Bayardo muy brevemente cuando el narrador comenta que volvió a vivir al final con Ángela, muchos años después de pasados los hechos. Sin embargo, me parece que el personaje es más interesante de lo que hace pensar la escasa atención que se le ha dado hasta ahora, sobre todo precisamente cuando lo leemos en función de los personajes mafiosos en la literatura posterior. Para la comparación siguiente voy a partir esencialmente de una novela que se publicó 5 años después, que es El Divino de Gustavo Álvarez Gardiazabal, y que es una de las primeras, incluso la primera novela quizás colombiana dedicada al narcotráfico. El Divino de Álvarez Gardiazabal es su 10ª novela y gira en torno a un capo llamado Mauro Quintero, que ha vuelto a su pueblo para la fiesta de El Divino Ecce Homo, cuando se ha hecho rico gracias al tráfico de droga. Sus vecinos le agradecen su generosidad, por lo cual lo acogen con entusiasmo para las festividades. La novela describe esencialmente los preparativos de la fiesta y la llegada de Mauro y de sus sicarios al pequeño pueblo. Entonces, tanto en El Divino como en Crónica, el espacio de la trama es un pueblo cuya tranquilidad es interrumpida por una fiesta que cobra dimensiones inauditas gracias a un hombre que viene de fuera. El divino Mauro vuelve después de muchos años y nadie sabe de dónde llegó Bayardo San Román en Crónica. Los dos personajes parecen físicamente atractivos. Al divino lo llaman así por ser tan guapo, por, cito, sus manos fuertes, su cuerpo de gacela africana y su estirpe waldeana. En cuanto a Bayardo, según el criterio general del pueblo, está, cito al narrador de Crónica, para embadurnarlo con mantequilla y tiene encantos irresistibles. Aunque en las novelas no todos los narcos se presentan en términos de belleza física, sí se suelen preocupar por su apariencia. Y también en esto se les parece Bayardo que, cito a García Márquez, llegó con una chaqueta corta, un pantalón muy estrecho, ambos de becerra natural y unos guantes de cabritilla del mismo color finecita. Bayardo, además, es físicamente fuerte.
Dice el narrador que dejó rezagados a los mejores nadadores con 20 brazadas de ida y vuelta a través del río. Mientras a Mauro en el Divino los pueblerinos lo llamaban piernas de oro por la velocidad con la que corre. Comparten su fuerza física con otros personajes mafiosos, narcotraficantes en la literatura, a los que nunca vemos cansados y al contrario parecen tener una energía ilimitada. Es un primer aspecto que en sus retratos apunta a la figura del sobrehombre, del Übermensch, tal como ha sido escrita por Nietzsche. Es un ser que acepta todo lo que se cruza en su camino, sea alegría o tristeza, sin sentir necesidad de un objetivo final que cierre su existencia. La figura del Übermensch expresa la voluntad de poder y el deseo de vencerse a sí mismo. La fuerza vital que irradian Bayardo y Mauro constituye un aspecto en sus retratos de superhombre. Otra faceta usualmente destacada de los narcotraficantes es su enorme riqueza. Y también el hecho de que no la esconden para guardársela. Todo lo contrario, la ostentan, la comparten, lo cual en no pocas ocasiones les grandeja la simpatía popular. Bayardo se les parece por cuanto su riqueza es inagotable. Dijo el narrador, disponía de recursos interminables. Además, la espectacularidad de la fiesta de boda que financia ilustra que es muy generoso. Luego, los fastos de su boda son una reivindicación de la exuberancia, del gozo. Mediante las escenas que describen hiperbólicamente la cena de la boda, la novela de García Márquez celebra los instintos y la buena vida, por lo cual la referencia a Nietzsche en Crónica es significativa. Este aspecto del gozo de los placeres terrestres es omnipresente en el Divino, y el personaje del mafioso Mauro encarna este aspecto vitalista. Y para ver cuán presente está este rasgo que también encontramos en Bayardo y que también lo encontramos en las representaciones culturales sobre el narcotráfico, basta con recordar las reuniones organizadas por los mafiosos en las telenovelas. Y también podemos pensar en los narcocorridos, por ejemplo, en los narcocorridos mexicanos, donde se muestra el lujo, la buena bebida, las bellas mujeres en las experiencias suntuosas y placenteras del narcotráfico. Hay dos diferencias, sin embargo, entre Crónica y El Divino. En las fiestas de García Márquez no se consume droga, mientras que hay 3 alusiones a cómo el polvo blanco alegra las festividades en El Divino. La otra diferencia entre los dos relatos ilustra que el poder corruptor del dinero ha ido aumentando. En Crónica, el obispo que pasa no baja del barco. La presencia de Bayardo no cambia nada a su costumbre de seguir de largo. En cambio, la llegada del Mauro en El Divino hace que por primera vez el obispo de Pereira acepte la invitación del pueblo de asistir a la fiesta de el Ecce Homo. El aumento de poder entre un personaje y otro incluso queda reflejado en sus nombres, pues el de Bayardo San Román se refiere al poder de un caballero, Bayardo, un santo, San, y quizás un emperador romano, Román, mientras que el Divino llega incluso a compararse con Dios. Acerca de Bayardo, la madre del narrador escribe en una carta, cito, la gente lo quiere mucho, me decía, porque es honrado y de buen corazón. Fin de cita. La honradez es una cualidad que Bayardo comparte con el divino Mauro, con los retratos de otros muchos capos en la literatura, y le asegura la adhesión y el cariño del pueblo. Sin embargo, cuando la madre del narrador lo ve por primera vez y de repente le entra miedo y su evaluación
de él ya no es tan positiva. Cito: sus ojos de oro le habían causado un estremecimiento de espanto. Se me parecía al diablo, me dijo. Fin de cita. Es como si ya en Crónica de García Márquez la extrema riqueza y cierta amenaza de violencia vinieran juntos. En la ficción sobre el tema es a menudo la riqueza la que explica la forma autoritaria de actuar de los mafiosos. En las novelas suelen conseguir lo que desean y desplazan a los viejos ricos, a veces literalmente al comprar sus casas. Es un tema central en La Oculta, otra novela de Héctor Abad, y uno de los episodios más violentos contados en Cartas Cruzadas de Darío Jaramillo, que alude a los nuevos ricos que consiguen poseer propiedades inmobiliarias sin rehusar la violencia. De manera global, en la imaginación cultural se ilustra que el narco todo lo puede comprar y que a las personas basta llegarles al precio. En Crónica, cuando Bayardo sabe que se va a casar, pone sus ojos en la quinta del pueblo que, según Ángela, tiene la vista más bonita. Su propietario, el viudo de Xius, comienza por decirle que ni pensarlo, que su casa alberga los recuerdos de su difunta esposa. Pero Bayardo San Román llega a ofrecerle tal cantidad de dinero e insistirle tanto que ya no es capaz de negarse al negocio. El viudo de Xius muere poco después de pura tristeza. Bayardo actúa como un mafioso que por las buenas o las malas irrumpe en un espacio ajeno, impone su voluntad y compra las fincas y las tierras de sus antiguos propietarios, con o sin su asentimiento. El dinero también facilita que se compren personas y permite ejercer autoridad a la hora de elegir una pareja. Es gracias a las promesas de riqueza que Bayardo logra convencer a los padres de Ángela Vicario que lo dejen casarse con ella, a pesar de que Ángela no quiera. En ese sentido, su machismo es un poco distinto del machismo de otros personajes masculinos de Gabo, en quienes muchas veces se mide según el número de hijos que han logrado tener o de la cantidad de mujeres que tienen. Más bien, el machismo en Crónica se muestra en la dificultad y la final posibilidad de conseguir a la mujer, con o sin el acuerdo o suyo o de su familia. La dificultad se vence, la prohibición se pasa por alto mediante una oferta financiera. En realidad, Bayardo compra a Ángela, porque su familia es pobre. Esta forma, que consiste en reservarse a la mujer o al hombre deseado, se encuentra en distintas novelas sobre narcotráfico. Y voy a citar aquí algunas que no sean colombianas, porque estos elementos no se limitan a la novelística colombiana sobre el tema. En El otro Gómez, del escritor argentino Diego Paskovsky, el narrador al servicio del narco es rechazado por la mujer a la que desea hasta que le diga un precio. Un enfrentamiento entre dos hombres por una mujer elegida constituye el motor de la trama en El amante de Janis Joplin, del escritor mexicano Elmer Mendoza. La mujer se convierte en objeto, provoca violencia y es elegida a veces sin que ella lo quiera, como también queda demostrado por varios ejemplos en la colección de reportajes reunidos en Miss Narco por el periodista mexicano Javier Valdés Cárdenas, asesinado en mayo del año 2017. Este libro de Javier Valdés Cárdenas también ilustra que las mujeres seleccionadas por los mafiosos suelen serlo porque son muy bellas y también que no siempre son muy inteligentes. En esta galería cabría Ángela Vicario,
que era, cito a Gabo, o al narrador, mejor dicho, de Crónica, que era la más bella de las 4 hermanas y que tenía un aire desamparado, una pobreza de espíritu que le auguraban un porvenir incierto. Por último, la llegada de Bayardo en Crónica, así como la de los narcos en El Divino y en otras novelas, trae alegría, trae fiesta al pueblo y al mismo tiempo trae violencia y muerte. En ambas novelas, en otras novelas, esta llegada produce una víctima que es elegida un poco aleatoriamente y que representa a las víctimas inocentes. Sobre sus muertes, la víctima en El Divino, la víctima en Crónica, las dos novelas otra vez contrastan varias opiniones. Estamos otra vez en la polifonía. Pero el narrador de El Divino sugiere que el autor intelectual del asesinato es el capo Mauro y que uno de sus guardianes sicarios lo ha matado materialmente. De manera paralela, hasta cierto punto, Bayardo San Román es el autor intelectual de la muerte de Santiago Nazar, porque es difícil que Bayardo hubiera pensado que al devolver a Ángela a su familia, no habría consecuencias por el carácter del drama de honor del asunto, por el férreo código moral del pueblo. Bayardo podía prever que iba a haber una víctima o un chivo expiatorio. De esto, de matarlo a esta víctima, a este chivo expiatorio, se encargan los hermanos Vicario, que de tal forma se convierten en los sicarios de Bayardo. El que lo hagan de mala gana, a pie, con cuchillo, por una razón de honor, los distinguen de los sicarios en las narconovelas que no suelen buscar excusas para eludir su trabajo, cuya arma es de fuego y que pasan veloces en su moto. Resumo un momento antes de proponer una última idea. La polifonía, el perspectivismo moral y la circularidad son rasgos architextuales que encontramos en gran parte de la narrativa sobre narco y también en Crónica. Y convierten de esta forma a la novela de García Márquez en un antecedente de muchas novelas colombianas contemporáneas o más recientes. No se puede saber hasta qué punto el relato de García Márquez es convocado por los autores de forma consciente, si son alusiones conscientes y voluntarias a García Márquez. Sí, tampoco se puede saber si el texto de García Márquez es inconscientemente recordado un poco por esos autores, lo cual también es posible, o hasta qué punto esta comparación solo es un poco aleatoria y surgió de mi lectura simultánea de estos dos corpus, de la narconovelística, o la sicaresca, y luego de Crónica, porque en materia de genealogía literaria es muy difícil ir más allá que las hipótesis, si no hay indicios claros de que se trata, por ejemplo, de una alusión, de una intertextualidad, lo cual en este caso no es así. En cuanto a San Román, con su figura hemos ilustrado que cuando integramos un texto bien conocido, en este caso Crónica, en otro sistema relacional, cuando lo situamos entre otros textos, pueden surgir sentidos antes insospechados y o resaltar rasgos que antes no habíamos visto bien. En este caso, se nos aparece entonces en Crónica un personaje que tiene parecidos con los mafiosos, tal y como aparecerán en la narconarrativa posterior. Y en su forma de ser y de actuar de Bayardo, descubrimos al capo o al mafioso antes de que el tráfico de drogas hubiera llegado a convertirse en un tema literario importante. Ubica en otra perspectiva la transición entre el paradigma
del realismo mágico y el paradigma siguiente de la violencia del narco, porque aquí aparece una filiación un poco discreta, pero pertinente, que relaciona secretamente los dos paradigmas. A primera vista, en realidad, pensaríamos, creo que sería noticia de un secuestro, que más bien haría esta transición, porque en este libro García Márquez trata del secuestro de un grupo de periodistas colombianos por iniciativa de Escobar, pero yo creo que esta transición en realidad se ve de una forma quizás más interesante en este texto crónica. Entonces, la narconovela se inscribiría en la continuación de Crónica, que sería una especie de antecedente suyo, a menos que optemos por hacer una lectura un poco más atrevida y o creativa, depende un poco de la visión que tengamos de la literatura. Según la práctica de los textos posibles. La teoría de los textos posibles es una teoría reciente, sobre todo propuesta por un grupo de teóricos francófonos, sobre todo franceses y algunos belgas. Y estos teóricos precisamente se basan en Borges, Borges que muchas veces surge un poco como un antecedente de teorías muy actuales y muy contemporáneas de la literatura. Y estos teóricos se refieren sobre todo al libro Ficciones de Borges, pero también a un texto muy conocido de Borges titulado Pierre Menard, autor del Quijote. Y en estos textos, Borges considera que cada lectura de una obra supone la recreación de esta obra. Borges y los teóricos de los textos posibles parten entonces del supuesto de que el lector no debe adoptar las conclusiones a las que ha pretendido llegar el autor, sino que muy bien ellos pueden llegar a sus propias conclusiones, porque su idea también es que un texto es virtualmente abierto, un texto nunca es cerrado, se pueden crear de un texto tantos sentidos cuantos lectores hay. Entonces, ellos llaman a hacer lecturas participativas, las llaman así, que revelen las virtualidades de la ficción. Y evidentemente, pensando así la literatura, la diferencia entre un autor y un lector desaparece casi, porque cada lector se convierte en el lector de la obra. Y desde este punto de vista también desaparece un poco la diferencia entre texto y metatexto, o entre la crítica de un texto y el mismo texto, porque la crítica en realidad recrea también el texto. Si nos tomamos esta libertad, porque estos críticos también dan una enorme libertad a los lectores, pero también una gran responsabilidad o una gran, en realidad, esperan mucho de nosotros, porque esperan que nosotros encontremos y hagamos surgir sentidos de estos textos que no necesariamente el autor había querido poner en ellos o el que el autor quizás no había pensado. Entonces, si nos tomamos, como digo, esta libertad, las coincidencias entre el personaje de Bayardo y los narcotraficantes que comenzarán a poblar la novelística colombiana a partir más o menos de la segunda mitad de los años 80, permiten pensar que el personaje de García Márquez no solo anuncia a los narcos que aparecerán después en la imaginación literaria, porque se les parece, sino que Bayardo, él mismo, era un narco y un mafioso. En efecto,
Nadie sabe bien a qué vino exactamente al pueblo. Su versión de que estaba en busca de una mujer no suena nada creíble, además de que su forma de hablar tampoco parecía muy sincera. Cito Crónica. Nadie, al narrador de Crónica, nadie supo nunca a qué vino. A alguien que no resistió la tentación de preguntárselo un poco antes de la boda le contestó: andaba de pueblo en pueblo buscando con quién casarme. Podía haber sido verdad, pero lo mismo hubiera contestado cualquier otra cosa, pues tenía una manera de hablar que más bien le parecía para ocultar que para decir. Fin de cita. Además, incomprensiblemente Bayardo llegó a su propia boda con 2 horas de retraso, lo cual le hace decir al narrador, cito: nadie ha sabido todavía con qué cartas jugó Bayardo San Román. Fin de cita. ¿Por qué no imaginar entonces que Bayardo se estaba escondiendo, que intentaba presentarse como un hombre decente al casarse con una chica pobre, o que buscaba un lugar para lavar su dinero, dando fiestas fastuosas y comprando casas a precios fabulosos? El propio contexto brinda argumentos para apoyar esta hipótesis basada en el texto. En el momento de la publicación del relato, 81, el tráfico de drogas ya medraba y los narcotraficantes se estaban presentando y perfilando en la sociedad. Por esto tampoco es descabellado pensar que el carácter y la manera de actuar, sobre todo de estos nuevos actores sociales, hubiesen influido a García Márquez en la construcción de su personaje. Se ha leído Crónica en función de la contienda hispano-árabe, en función de la conquista. Se ha celebrado el talento de García Márquez por recrear la época de la violencia, los enfrentamientos decimonónicos entre liberales y conservadores. Ahora, la lectura que acabamos de hacer revela la faceta de un escritor dotado de una sensibilidad aguda para dar cuenta de una realidad muy contemporánea y para dar vida a un tipo social que estaba emergiendo a principios de los 80. Vista en función de la literatura sobre el tema del narcotráfico que se publicará después, Crónica de una muerte anunciada no solo anuncia una muerte, sino toda una literatura futura. Muchas gracias por su atención y su presencia. Desde la sala Zoom están ofreciendo aplausos para su intervención. Muchísimas gracias por haber compartido este espacio con nosotros. Muchísimas gracias por hacer esta conexión y darnos tantos detalles y tanta información que estoy seguro que aquellos amantes que se encuentran conectados en la transmisión por Facebook estarán agradeciendo. Esperemos y aprovechamos la oportunidad para compartir con ustedes la posibilidad de compartir sus mensajes, ya sea de agradecimientos, comentarios. Por ejemplo, Luis Haroldo Turizo desde ya dice felicitaciones y envía un saludo muy especial a la profe Ivette. Muchísimas gracias. Erika Vizcaíno, licenciatura, también se encuentra presente. Sandra Pacheco, gracias, da unos aplausos. Gracias a usted por haber compartido una vez más. Aprovechamos para agradecerle desde la Universidad del Magdalena y desde cada una de las dependencias que hace posible este ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Aprovecho y dispongo la palabra a la sala para iniciar esta conversación, mientras ustedes que están conectados a través del Facebook Live pueden ir compartiendo sus preguntas, comentarios, inquietudes y generar este espacio de comunicación. Doctor Jorge Elías, iniciamos esta ronda de intervenciones desde la sala Zoom. Adelante. Gracias, Felipe. Realmente complacido con Cristín, nos ha abierto un mundo, ¿verdad? Un universo mucho más amplio, sobre todo de lo que tiene que ver, digamos, con esos componentes propios de los escritos relacionados con lo narco, ¿no?
y me pone a reflexionar un poco, ¿no? En este sentido, el tema de lo que representa el aspecto cultural de la violencia, pero también por encima de todo, de ese contexto caribe, de alguna u otra forma que están allí, cómo se ve reflejado acá en ese universo macondiano la identidad caribe, en lo que tiene que ver, en esos estereotipos que como etos a lo largo del tiempo se ha construido también allí una identidad de narco. Gracias por la pregunta. El mismo García Márquez, y ahí también aprovecho para contestar al mismo tiempo a la pregunta hecha por Juan Moreno, ha insistido en que lo que él escribía era la realidad. Es también la idea o el discurso que está detrás de su creación del realismo mágico. Creo que hay muy poca magia en esta novela, que es mucho más realista. La presenta como una crónica, ha dicho que esto es algo que ocurrió en Sucre en el año 51, pero que no había querido escribir antes sobre el tema, aunque sintió estas ganas enormes de hacerlo, porque varias personas implicadas seguían vivas y él le había prometido a su mamá, esto lo dijo García Márquez, no sé hasta qué punto debemos creer todo lo que llegaba a decir, pero él le había prometido a su mamá no hablar del asunto hasta que la mayoría de los personajes no hubieran muerto. Y entonces tendría una mayor libertad para hablar del tema. Lo caribeño, esto lo sabe mucho mejor usted que yo, creo que puede contestar mejor a esta pregunta. Lo que entendí es que en aquella época, estamos hablando por lo tanto de los años 50 y antes, no era tan extraordinario que se matara por este tipo de motivos en estos pequeños pueblos en el Caribe, y que esto quizás sea algo caribeño. Ahora, debo decir que en este sentido, Bélgica no es tan distinta cuando estoy pensando en la generación de mis abuelos. También era visto como algo criminal que una chica no llegara virgen a la boda, pero no creo que el asesinato del tipo hubiera sido tan evidente. Lo que no era tampoco tan evidente y lo que no solía pasar, y esto es también algo que dijo García Márquez, que lo insólito del asunto de Sucre fue que todo el mundo sabía, y que sin embargo el pobre Santiago Nazar, o la víctima, porque la onomástica es de García Márquez, que la víctima fue asesinada, mientras que por una parte los victimarios, los culpables, no tenían ninguna gana de matarlo, y que al mismo tiempo el pueblo sabía muy bien, y que en realidad ellos habían difundido la noticia de que lo iban a matar, pensando y esperando que alguien lo impidiera. Pero esto también es algo muy García Marquiano, y no sé hasta qué punto esto lo retomó de la realidad o de las tragedias de Sófocles, por ejemplo. El fatum, la fatalidad. La fatalidad no quiso impedir que la víctima muriera, a pesar de que esto hubiera sido mucho más lógico. Y lo caribeño creo que también está en las hipérboles, la fiesta de la boda, la comida de la boda. Esto me parece que esto sí es algo bastante más caribeño. Hasta qué punto sea estereotipo, eso quizás sea otra cuestión. Hace un tiempo estuve hablando con un amigo, ¿no?, que es crítico de cine, y en algún momento me comentó
que las influencias italianas del cine para Gabo fue muchísimo, ¿no? En ese sentido, y teniendo que aquí es un duelo, ¿qué tanta influencia pudo de pronto tener en ese sentido los espaguetes western o estas películas así de duelos en un momento que eran dados, por supuesto, por cineastas italianos? ¿Qué influencia pudo haber tenido eso acá en Crónica de una muerte anunciada? La pregunta es difícil. No sé muy bien qué decir. Por una parte, yo veo muy bien la influencia de los spaghetti westerns en la narconovela. Porque hay, o sea, el tipo de violencia, la construcción de la trama recuerda realmente a los spaghetti westerns. Pero yo no veo mucho de spaghetti westerns en Crónica de una muerte anunciada, muy sinceramente. Ahí me pregunto si no hay más del neorrealismo italiano en el cine. Y también el perspectivismo del cine y el hecho de que en el cine se pasa la palabra de un personaje a otro personaje, esto yo creo que puede ser más fácilmente asociado con el cine y con los estudios de cine que hizo Gabo en Roma, ¿no? Esto es una filiación que para mí es más visible, pero sería muy interesante indagar en esto, es decir, la relación entre el cine, efectivamente, Spaghetti Westerns, por ejemplo, y luego... No, lo del realismo, neorrealismo italiano, ahí está evidente, se hace claro, ¿no? Sí, también lo creo. Felipe, ¿hay más preguntas? Sí, señor, nos vamos conectando con las interacciones a través de las redes sociales, aprovechando para compartir felicitaciones. Nos marcó esta presentación, dice Daniel Antonio Pérez, felicitaciones, excelente conferencia. El profe Álvaro Rodríguez Acle dice, etos cultural, ¿quiénes somos como Caribe? ¿Hacia dónde queremos ir? Hay una pregunta acerca de Adriana María Los Ángeles y nos dice, en el contexto audiovisual han habido comentarios reaccionarios sobre los contenidos de la narcotelenovela. ¿Qué impresiones habrían sobre la narconovela en el mundo literario? ¿Se estima como un género menor, lo coloca entre comillas, o de regular impacto? Se estima como un género menor, definitivamente, y desgraciadamente e injustamente, a mi parecer. Es como si para muchos críticos literarios basta que aparezca un narco o un mafioso para ya decir que es literatura comercial, es literatura políticamente débil, es literatura menor. Yo creo que hay de todo. También en cuanto a novelas de amor, hay de todo. Hay novelas muy buenas de amor, muy sofisticadas de amor y novelas mucho más débiles de amor. Se trata sobre todo también de la manera en que se lee. Los prejuicios sobre la narconovela son tan graves o son tan peyorativos que muchos no llegan a leerlos con el debido interés crítico. Y pensando, por ejemplo, en La Virgen de los Sicarios, que es una de las primeras narconovelas en Colombia y que ha suscitado la etiqueta de sicaresca, tal y como la creó después Héctor Abad, es una magnífica novela, una novela estilísticamente increíblemente lograda, pero también desde el punto de vista de los contenidos culturales. Rosario Tijeras, que es otra novela muy conocida en Colombia, muy comentada, sufre un poco más de esta etiqueta de narconovela, y de Rosario Tijeras se ha dicho que es comercial, que efectivamente es un poco como Narcos y El Patrón y Pablo Escobar en las teleseries,
pero desde mi punto de vista depende mucho de la lectura que se haga de esta novela. Estilísticamente es una novela menos sofisticada que La Virgen de los Sicarios, pero es una novela que puede ser muy interesante cuando, por ejemplo, la leamos en función del narrador, que puede ser un narrador no fiable. Yo, el artículo que Juan Moreno Blanco ha citado al principio sobre Rosario Tijeras, en ese artículo argumento que el narrador ha matado a Rosario. Y es otra vez una idea que surge de los textos posibles, porque Jorge Franco no la sugiere, pero basándonos en el mismo texto es muy posible pensar esto. Y en realidad también Crónica se puede leer a partir del narrador no fiable. Pero es difícil hacerlo porque el narrador se parece a su autor. Y cuando un narrador se parece a su autor, siempre nos inclinamos a creer lo que dice. Pero hay algunas lecturas muy interesantes de Crónica de una muerte anunciada que argumentan que quien quitó la virginidad a Ángela es el narrador. Entonces, esto también es una lectura posible que no he hecho aquí, porque es una de las preguntas, creo que mis estudiantes de todas formas las hacen, ¿no? Pero, ¿quién fue el culpable? ¿Fue Santiago Nazar? Bayardo la devolvió porque Bayardo en realidad era homosexual y no tenía muchas ganas de casarse con ella. Hay muchas hipótesis e ideas que surgen. Pero para volver a su pregunta o la pregunta de la persona que usted acaba de citar, efectivamente la narconovela tiene mala prensa, pero yo soy defensora suya del género, como pueden constatar. Muchísimas gracias. Creo que eso de cierta forma nos hace una respuesta frente a la siguiente pregunta que comparto por si es necesario hacer énfasis. La profe Ivette nos comenta, ¿podríamos pensar que Crónica de una muerte anunciada se convierte como en un antecedente de la narconovela latinoamericana? Sí, esta es una de mis hipótesis, ¿no? Que efectivamente es como un antecedente. Algunos han dicho que la primera narconovela colombiana es El Divino de Álvarez Carriazábal. Podríamos desde mi punto de vista decir que el antecedente de la primera sería entonces Crónica, y no solo de la narconovela colombiana, pero como dice la profesora Ivette, de la latinoamericana, efectivamente. Porque los rasgos que comenté, como por ejemplo el perspectivismo moral de que hay que la diferencia entre los culpables y la sociedad civil inocente no es tan fácil de establecer, es algo que también encontramos en la narconovela, por ejemplo, mexicana, en los narcocorridos mexicanos muchísimo, y claro, en las telenovelas también. Por lo tanto, no es solo cuestión, o no son solo características del corpus en Colombia, sino también en México. Y estos son los dos corpus más importantes desde el punto de vista de la cantidad. El colombiano, el mexicano, pero también hay una serie de novelas sobre narcos españolas. En realidad, La Reina del Sur de Pérez Reverte es una de las primerísimas y es española, pero he citado alguna argentina, también hay alguna boliviana que es muy buena. Entre los escritores centroamericanos hay escritores que sí son muy apreciados como escritores importantes que también hablan del tema y que pueden considerarse narconovelistas.
Bueno, hasta el momento son ciertas intervenciones que se han presentado en el desarrollo de esta jornada, agradeciendo a las personas que también se encuentran conectadas en esta transmisión a través del Facebook Live de la Universidad del Magdalena, que están ahí en esta interacción, demostrando que en esta institución siempre buscamos rutas para avanzar y que estamos aún más conectados que nunca, aprovechando el mundo de la tecnología. Tenemos que despedirnos por el momento, nuevamente agradeciendo a nuestra invitada por haber compartido con nosotros en esta jornada y aprovechando la oportunidad, me van a permitir, por favor, compartir un momento para que estén atentos a nuestra próxima invitación. Vamos a estar pendientes, ustedes en pantalla se encuentran con las diferentes actividades que se van a presentar en el marco de este ciclo de conferencias Gabo Nuevas Lecturas. Este es como la jornada del primer semestre de nuestro año. Estamos en el día de hoy, estuvimos prácticamente compartiendo la figura del narco en Crónica de una muerte anunciada a cargo de nuestra invitada Christine Vandenberg. La próxima sesión, estén atentos porque sería el próximo 14 de abril. Nos acompañará Carmiña Navia Velasco y su presentación lleva por título La religiosidad en la literatura garciamarquiana. Ahí tienen igual la vista completa de lo que será abril, mayo y junio, como esta primera parte del 2021, este periodo 2021. Los invitamos a estar muy conectados a través de las redes sociales para no perderse detalle de las próximas actividades. Una vez más, muchísimas gracias a esta mesa de trabajo que estuvo conectada a través de nuestra sala Zoom. Gracias a ustedes que se conectaron a través de la página en Facebook de la Universidad del Magdalena. Nosotros quedamos conectados @unimagdalena, @binunimagdalena para no perdernos más detalles. Nos vemos en una próxima oportunidad.